Antes de empezar con el repaso, quiero invitarles allí donde estemos, tengamos una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestros corazones, pero que no se quede, Señor, solo en palabra vacía, sino que se vuelva, Señor, una palabra viva y eficaz, no solo en nuestras vidas, sino, Señor, también aquellas vidas de las personas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que a través de lo que vamos a estudiar, las otras personas puedan ver a Cristo Jesús en medio de nosotros y que puedan ver, Señor, una forma de acercarse a ti y que no seamos piedra de tropiezo para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, por allí ya tienen el pastel. ¿Qué número de lección estudiamos esta semana? ¿La número qué? Número 6. Estamos estudiando el libro de Josué este trimestre y hasta ahora hemos estudiado varios eventos. Hemos visto cómo Dios ha guiado al pueblo de Israel hasta aquí, a la conquista de la tierra prometida. Hemos visto cómo Dios divide el río Jordán para que el pueblo pase en seco. También hemos estudiado la toma de Jericó. Y hasta aquí nos lleva la lección más o menos. La lección de esta semana titula El enemigo interno. Voy a pedir a mi iglesia que por favor seamos reverentes. Hay mucha conversación por allá al fondo y la idea es que estemos concentrados. Cuando hablamos de enemigos, normalmente solemos verlos en otras personas externas a nosotros, pero difícilmente vemos enemigos dentro de nosotros mismos. Y eso es lo importante de esta lección. Por eso es importante que estemos concentrados acá. El versículo de memoria lo encontramos en Jeremías 17:10. Dice así: Yo Jehová que escudriño ¿qué cosa? La mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su qué. Su camino, sus obras, según el fruto de sus obras. Y antes de entrar en el repaso, en el tema central de esta semana, yo quiero lanzar una pregunta a mis hermanos. ¿De qué dependía el éxito de Israel para entrar a la tierra prometida? Y aquí vamos a participar. La pregunta no es difícil ni escorchadora. Vamos a participar. Por allá mi hermano Edwin. Bueno, había un secreto fundamental. Y era su confianza en la dirección de Dios. En la medida que ellos mantuvieran su confianza en la dirección de Dios, las bendiciones vendrían en su plenitud. Ok, Hernán, por acá adelante hay otra mano levanta. Mi hermano, levanta la mano, porfa, para que lo vean. Sí, estoy de acuerdo con el hermano Edwin, que eso era lo que yo iba a decir, la confianza en Dios. Ok. El pueblo se fue sin la dirección de él y por eso sucedió lo que pasó. Ok, ¿alguien más que quiera aportar? ¿De qué dependía el éxito de Israel? Por allá Alonso y luego Cisney. La lección y el libro de Josué nos quiere hacer énfasis en que el éxito dependía siempre y cuando Israel estuviese dejando todo en las manos de Dios y haciendo todo como Dios lo pedía. Amén. Por allá Cisney. Y vi mi hermana también por allí. Feliz sábado. Dependía también de la obediencia. La obediencia era muy importante y que es la dependencia del Señor, totalmente. Amén. Y cerramos. Listo, pero por allá. Listo, vamos aquí, cerramos con Cisney. ¿Está bien? Es que estamos viendo que siempre que no confiamos en Dios, desmayamos y nos desviamos del camino. Cuando confiamos en Dios, todo sale a flote. Amén. Hernán, Cisney primero y luego mi hermano. Cerramos con mi hermano. Vamos con Cisney, que hace rato levantó la mano. En la Biblia hay un versículo que es muy diciente y está en el libro de San Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando él dice nada, es nada. Amén. Cada vez que el pueblo salía a la victoria, a las guerras,
el arca iba delante de ellos y el Dios siempre les decía, debían seguir sus mandatos y seguir sus instrucciones. Entonces el éxito dependía en cierta manera de cómo el pueblo obedecía a Dios y seguía sus instrucciones. Y además lo que han dicho los hermanos, obediencia, dependencia y confianza en Dios. Excelente. Me alegra cuando la iglesia estudia la lección. Es bueno ver esos aportes. Para dar la respuesta, de hecho ya aquí se han dado varios aportes, hay que retrocedernos un poquito antes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. En Éxodo 19 el pueblo de Israel se encontraba en el monte ¿qué? Sinaí. Y antes de que Dios le diese sus leyes, en Éxodo 19, 5 y 6, Dios le dice al pueblo, ahora pues, si diereis oído a qué cosa, a mi voz, y guardareis mi qué, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Se entiende hasta allí? Pero luego sigue diciendo, y me seréis un reino de sacerdotes, ¿y qué cosa? Y gente santa. Cuando Dios les propone el pacto, el pueblo de Israel viene y dice, lo que Jehová ha dicho, ¿eso qué? Haremos. Se establece un pacto. Vamos claros hasta allí. Pero ahora el pacto significa un acuerdo entre dos partes. Y como todo acuerdo, hay unas cláusulas y unas consecuencias positivas y negativas. Una cara de la moneda es si el pueblo de Israel obedecía. Dice Deuteronomio 28:1, si obedeces al Señor tu Dios, si pones por obra sus mandamientos, vendrían unas consecuencias positivas para el pueblo de Israel. Ustedes recordarán varias de esas bendiciones. Una de ellas era, serás bendito en la ciudad y en el campo. Si siembras, darás el fruto a su tiempo, tendrás la lluvia a su tiempo. Pero he sacado la que me interesa para el estudio de la lección de esta mañana. Si el pueblo obedecía, miren lo que Dios le decía. El Señor te entregará vencidos a los enemigos que se alcen contra quién, contra ti. A la luz de lo que estudiamos hasta ahora, ¿venía Dios cumpliendo su parte del pacto, sí o no? Por supuesto. De hecho, cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel, ustedes recuerdan la pelea de Israel con Amalek, ¿sí o no? Dice Éxodo 17:11. Sucedía que cuando Moisés levantaba su mano, ¿quién prevalecía? Israel. Más cuando Moisés la bajaba, ¿quién prevalecía? Amalek. Ahora, ¿será que el éxito de Israel dependía del brazo levantado de Moisés? ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera. Lo que Dios les quería mostrar, ¿hacia dónde apuntaba el brazo de Moisés? Hacia el cielo. ¿Hacia quién? Hacia Dios, representando una dependencia. Dios quería que el pueblo aprendiera a depender de Él. No dependía de sus esfuerzos humanos, ni de sus obras, ni de su estrategia militar. El éxito de Israel dependía de la obediencia del pueblo al pacto. ¿Vamos claros hasta aquí? Dice Números 14, 8 y 9, Josué le habla al pueblo en la misión de los 12 espías. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Y el versículo 9 al final dice, su amparo se ha apartado de ellos, es decir, de los cananeos, y con nosotros está Jehová. Ahí estaba el éxito de Israel, de la presencia de Dios con ellos. La otra cara de la moneda, porque el pacto tiene otra cara, es si el pueblo no obedecía el pacto. Deuteronomio 28, 25 dice, el Señor hará que tus enemigos te ¿qué? Te derroten. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás ¿cómo? En desbandada. Mis hermanos, a la luz de lo que estudiamos esta semana, se entiende el fracaso de Israel de esta semana, lo que estudiamos. Se entiende el por qué fracasaron. Por mucho que la formación fuera perfecta en números, en estrategia militar, si el pueblo no obedecía, tenía asegurado el fracaso. Porque la clave del éxito de Israel no estaba en esfuerzos humanos, sino en su dependencia con Dios. ¿Vamos claros hasta allí?
Antes de tomar Jericó, Josué da unas instrucciones al pueblo. Y es muy importante que entendamos esto para luego estudiar la toma de Ai. Antes de tomar Jericó, Josué le dice al pueblo varias cosas. Gracias, mi hermano. Dice, ¿será la ciudad qué cosa? Anatema. Segundo, guárdate del anatema. Segunda advertencia. Tercera advertencia, no toquéis ni toméis de qué cosa? Del anatema. No sea que vuelvas el campamento de Israel anatema y lo turbéis. ¿Cuántas advertencias contra el anatema se hicieron allí, mis hermanos? 3, un énfasis importante. Por supuesto, Josué también mencionó lo de salvar a Rahab, pero para efectos de la lección nos vamos a enfocar en el anatema. Solo los tesoros de Jericó serían consagrados a Dios. Oro, plata, bronce y hierro serían consagrados a Dios. De resto sería anatema. Y aquí pregunto a mis hermanos, ¿qué entiende usted por anatema? Vamos a participar. Por allá mi hermano Edwin y acá Gerardo, listo. Me quedo con la ayuda que nos da el escritor de la lección, que es el término jerén en hebreo. Y básicamente quiere decir que es algo dedicado a la destrucción. Ok, gracias Gerardo. Por allá mi hermano Edwin Hernán. De pronto, otro aporte pequeño allí. Todo aquello que es prohibido puede convertirse y es convertido en anatema. ¿Alguien más? Por allá mi hermanita. Ok, acá hay 3 manos más. Allá la última banca, Hernán. Allá. Buenos días. Es maldición. Ok, por aquí mi hermanito más adelante. Significa pecado, anatema significa pecado. Mi hermana Elena. Bueno, también quería decir separado para Dios, o sea, completamente prohibido para que el pueblo tomara algo de allí. Era separado para la adoración de Dios. Era todo el oro y la plata que se encontrara deberían ir al templo de Jehová. Ok, ¿alguien más que quiera decir que era anatema? Por ahí y luego acá adelante. Es algo de que no era de uno, por ende, para el Señor no era nada de él. Ok, y por acá adelante Hernán, mi hermanita en la primera banca. Como era la primera ciudad que iban a conquistar en la entrada de Canaán, también era una primicia a Jehová. Por lo tanto, tomar algo que era exclusivo de él se convertía en un grave pecado que iba a traer maldición. Ok, gracias mis hermanos por los aportes. Miren, anatema se entiende como una ¿qué? Maldición o condenación. Dice la definición, esta maldición aparta a una persona o comunidad de Dios y de su gracia divina. Voy a explicarme aquí un poquito mejor. ¿Cuántos años les dio Dios a la tierra de Canaán, a los cananeos, para su gracia? ¿Cuántos años los aguantó Dios para ver si mejoraban de sus obras y de sus pecados? ¿Cuántos años le dijo a Abraham? Ten por ciento que tu generación estará esclava. ¿Cuántos años? 400 años. Luego de los 400 años, ¿los cananeos mejoran de sus pecados o empeoran? ¿Qué dicen ustedes? Empeoran. Por eso Dios entrega esta tierra al pueblo de Israel. Dicho sea de paso, Dios no entrega esta tierra a los israelitas porque sean mejores que otros pueblos. No es que los israelitas merecían esta tierra. Aquí se demuestra la gracia de Dios en favor de sus hijos. Pero Dios esperaba que su pueblo fuera diferente a los pueblos que se encontraban en Canaán. Dicho sea de paso, anatema en este caso era Jericó porque ya no gozaba de la gracia divina. Su tiempo se había acabado y por esto era anatema. Anatema quiere decir maldición o condenación. En griego significa cosa maldita. En hebreo significa algo que ha sido desterrado por Dios, pero es desterrado para destrucción. ¿Se entiende hasta allí? O en una definición de sinónimos quiere decir algo que es cortado, desterrado o exiliado. ¿Se entiende aquí lo del anatema, mis hermanos?
se entiende por qué Jericó debía ser anatema. Y las instrucciones con Israel era: no toméis del anatema, porque si tomaban del anatema, se volvían semejantes ¿a quiénes? A ellos. Y es aquí, mis hermanos, importante porque el pueblo de Dios está llamado a ser diferente a los demás, no está llamado a ser semejante al resto. Y la misión del pueblo de Israel era mostrar a Dios a las demás naciones. Dicho lo cual, avanzamos a la toma de Ai. Históricamente no hay mucha información acerca del pueblo. Una lástima, no puedo mostrarles allí dónde queda bien Ai, pero ustedes pueden ver ahí como un lago azul que es el Mar Muerto, y arribita se encuentra Jericó. Un poquito más adelante de Jericó se encuentra Ai. Nosotros sabemos cómo termina la toma de Jericó. Es un éxito de parte de Dios y del pueblo de Israel. Y ahora, mis hermanos, la siguiente ciudad que debía tomar era Ai. Ai significa ruina. Y en la Biblia la encontramos en Génesis 12:8, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Y llega Abraham porque Abraham va camino hacia el Negev, que es más al sur, y acampa entre Betel y Ai. Sin embargo, no hay mucha información histórica acerca de Ai. Se cree presumiblemente que era un pueblo un poco más pequeño que Jericó, pero no tenemos mucha información más precisa además de eso. En la toma de Ai, nosotros sabemos que el primer intento de Israel es exitoso o es fallido. ¿Cómo es el intento, mis hermanos? Es fallido. Y yo ahora pregunto a mis hermanos, ¿qué errores comete el pueblo al conquistar Ai? Si se supone que iban a conquistar la tierra prometida, ¿por qué no la pueden tomar? ¿Qué errores comete el pueblo? Por acá hay una mano, Cisne, y por allá 2, 3 manos. Porque ellos venían de un gran premio de haber derrotado a Jericó y todo eso, estaban felices y contentos y siguieron sin consultar a Dios. O sea, dieron por enterado de que ya empezaron a ganar y ganarían siempre. Y se olvidaron de que había que consultar primero a Dios en cada paso que uno dé. Ok, ¿alguien más? ¿Qué errores comete el pueblo de Israel? Mi hermana Elena. Bueno, los espías dijeron, ellos son pocos, así que con 2,000 o 3,000 hombres podemos conquistarlos. Y realmente salen derrotados y tienen inclusive una mortandad de 36 personas, 36 familias llenas de dolor, porque ellos no consultaron a Jehová y ya se sentían poderosos, capaces por sus propias fuerzas. Ok, por allá Cisney primero, porfa, que levantó la mano. Eso es lo malo cuando uno participa de último. Ya las ideas se las tomaron, no consultaron a Jehová, se llenaron de suficiencia propia, ¿ok? Dijeron, no, ese pueblo es muy pequeño, con lo que tenemos vamos a vencerlo. De hecho, llevaron apenas como 12,000 personas, 12,000 pues, soldados, y entonces creían que con eso iban a derrotar a Ai. Y por acá Helbert. Joan, si nosotros nos colocamos a analizar, hay un tema más profundo allí, bueno, tocará que explicarlo más adelante, que es la justificación por la fe. Y ese tema siempre ha sido delicado para la iglesia. Siempre que nos desviamos hay problemas, consecuencias gravísimas. Bien, habíamos estudiado las bendiciones y maldiciones del pacto. El éxito estaba garantizado en la medida de que el pueblo fuera obediente. El fracaso estaba asegurado en la medida de que el pueblo fuera desobediente. ¿Qué errores comete el pueblo? Y es bueno cuando los hermanos estudian la lección. Miren, ¿quién dirigió el plan para atravesar el río Jordán? ¿Quién lo dirige? ¿Quién da la idea? ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Quién lo hace, mis hermanos? Dios. Y la forma en la que Dios lo dirige es sumamente detallada. Él dice, aquellos levitas que lleven el arca del pacto se harán a la orilla del Jordán. El río se divide. Pasa el pueblo, y una vez pasa el pueblo, ahora sí los levitas con el arca pasan al otro lado, y cuando estén en tierra seca, el río volvería a su cauce. ¿Quién dirigió la toma de Jericó? Dios.
Josué en un momento no sabía cómo iba a tomar Jericó. Ustedes se dieron cuenta de eso. Hasta que Josué, estando cerca de Jericó, levanta su mirada, ve a un varón con la espada como desenvainada, y él le dice: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y es allí donde Dios le revela cómo van a tomar Jericó. Ustedes ven en la toma de Ai, en el primer intento, que Dios dirige cómo debe tomarse Ai. Dios no dirige esta conquista. ¿Saben? Los varones israelitas, incluido Josué, porque Josué también comete ese error, se deja llevar del éxito de Jericó. Y muchas veces en nuestra vida espiritual, nosotros no creamos que somos muy diferentes de ellos. Cuando superamos problemas que parecían invencibles, imposibles de superar, nos llenamos ¿de qué? De suficiencia propia. Confiamos en nuestras propias fuerzas y nos desligamos de la dirección divina. Viene Josué y les dice: vayan y miren la ciudad. Aquellos hombres van y la miran y dicen: mira, Josué, no mandes a todo el pueblo, no sea que se fatiguen. Manda unos 2,000 o 3,000 hombres y con eso tomaremos la ciudad. Cuando ustedes leen más adelante, mis hermanos, Éxodo 8:25, la ciudad cuando es tomada, ¿ustedes saben cuántas personas caen de esa ciudad, entre hombres y mujeres? 12,000 personas caen. ¿Ustedes creen que Israel iba a tomar esa ciudad con 2,000 o 3,000 hombres? Se llenaron de suficiencia propia. El pecado no era solo de Acán. El pueblo dejó de escuchar los preceptos de Dios, y cuando ustedes y yo desobedecemos el pacto, vienen consecuencias negativas. ¿O acaso pensamos que las bendiciones del pacto son solo para el pueblo de Israel de aquella época? El pacto también llega a nuestros días, ¿sí o no? Y aquí es donde el pueblo falla, se quiebra el pacto. Dice así, mis hermanos: Josué ve que matan a 36 hombres, son derrotados, y muy seguramente por la mente de Josué pasan promesas que Dios les había hecho. Dios le dice en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé. Pero aquí, mis hermanos, Josué enfrenta su primera derrota. Josué se postra sobre su rostro hasta el atardecer, rasga sus vestidos y se echa polvo sobre la cabeza en señal de su aflicción. ¿Ustedes creen que para este punto Acán estaba arrepentido de lo que había hecho? De ninguna manera. La cosa, mis hermanos, es que Josué no sabe por qué son derrotados. ¿Se han puesto en la posición de Josué? Josué había hecho lo que Dios le había mandado, a excepción de la última vez, porque no consulta a Dios para tomar a Ai, pero Josué no entiende su derrota. Y saben, muchas veces nosotros, cuando tomamos malas decisiones y nos llegan consecuencias negativas, nosotros podemos decir: bueno, esto me pasó porque yo tomé esa decisión equivocada. Pero muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros no tomamos una decisión equivocada, no entendemos realmente por lo que estamos pasando. Así estaba Josué de confundido. Y Dios ahora le dice: ¿por qué te postras sobre tu rostro? Y ahora Dios le muestra el motivo. Dice: Israel ha pecado. Miren que aquí Dios no dice Acán ha pecado. Dice: Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto. Ya vimos por qué. No escucharon la voz de Dios. Y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. A mí me gustaría preguntarle a los hermanos: ¿fue Dios justo o fue muy severo al hacer que Israel perdiera contra Ai? ¿Qué dicen ustedes? Por allá mi hermano Edwin. Yo diría que fue tan justo como misericordioso. Cuando Dios ha dado las evidencias suficientes, las razones a plenitud, lo mínimo que nosotros debemos hacer es obedecer. Ir en contra de es un gran, más que error, es un gran peligro para
el que lo está haciendo como para los que vienen detrás. Porque si Dios permitiera que eso pasara por alto, el pueblo se desenfrenaría en seguir haciendo actos de desobediencia porque sencillamente no pasó nada. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Fue Dios por acá, Gerardo y Alonso. Bueno. El pueblo de Israel, como tú lo dijiste ahora, venía de una victoria maravillosa en Jericó. Y por eso el pecado ahí lo está mostrando Dios como un pecado corporativo, un pecado de todo el pueblo, por el orgullo, la suficiencia del pueblo. Ahora, cuando Dios juzga a Acán, lo hace ya en forma personal. A él solamente lo está justiciando. Entonces, notemos cómo Dios, en su infinito amor, y ahí vemos en la lección, dio mucho tiempo también a Acán para que él se arrepintiera, solamente que no lo hizo. Por acá Gerardo Hernán, por favor. Otra cualidad que se puede ver ahí es fiel. El Señor es fiel. En su fidelidad Él garantiza la seguridad de su soberanía. Es su soberanía. Entonces creo que fue justo. Hasta nomás. No hay favoritismos en el Señor. Amén. Y por aquí Alonso Hernán, por favor. Yo pienso que Dios es justo y lo que Él diga eso es y ya está. Pero yo pienso que Israel no fue derrotado por si Dios es justo o severo. Fue derrotado por consecuencia del pecado que tenían. Y me parece a mí que las consecuencias del pecado nunca son justas. Si las consecuencias del pecado que yo hago fuesen justas, no sería pecado. Y vemos cómo un hombre pecó, roba algo que es de Dios, Israel se desvía, etcétera, etcétera, y pagan unos que tal vez no tenían nada que ver. Esto yo le llamo consecuencias del pecado, que por lo tanto no son justas. Amén. Hernán, dale. Yo pienso que Israel se derrotó a sí mismo, como cuando uno se derrota cuando peca. Ok, y mi hermano Heriberto iba a decir algo allá. Feliz sábado para todos mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias a mi hermano Johan por esta oportunidad. Bueno, la verdad es que Dios siempre es justo, siempre es justo. Nosotros somos los injustos, pero ahí hay algo que yo quisiera aportar en esta maravillosa lección, y es que el pecado que tuvo Acán es un pecado que estaba oculto, y ese pecado afectó todo el pueblo de Israel. Eso indica que nosotros hoy en día deberíamos de ser muy cuidadosos, porque las faltas nuestras pueden afectar a la iglesia a nivel mundial, y también nosotros deberíamos de ser muy agradecidos con Dios, porque a pesar de todo sabemos que hay pecado. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia dice en Romanos 5:20, dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y de eso nosotros deberíamos de ser los seres más agradecidos con Dios, porque su gracia nos sostiene. Ok, gracias mi hermano. Miren, la respuesta es sencilla. Dios es justo, punto. Dice Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. Incluso aquellos que se pierdan van a confesar la justicia de Dios, van a reconocer por qué se perdieron. Dios es justo y punto. Sin embargo, mis hermanos, había que actuar con respecto al anatema. Miren, por mucho que Dios ame al pecador, Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Para Dios el pecado es su anatema, es el anatema que nosotros tenemos. Pero Dios quiere, a pesar de todo, salvarnos. Porque en nuestra vida, mis hermanos, nosotros muchas veces estamos siendo anatema, como Acán. Tenemos pecados ocultos. ¿O nos creemos muy diferentes de Acán? No, somos muy similares en muchas ocasiones. Y miren, Dios les había dado al pueblo instrucciones sobre el anatema, no solo a la hora de conquistar Jericó, sino también en la anterior generación con Moisés. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y era necesario que Dios obrara frente a esta situación, porque si no obraba y arrancaba el problema de raíz, se repetiría en
generaciones futuras. Levítico 27:29 dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser ¿qué? Rescatada. Indefectiblemente ha de ser ¿qué? Muerta. Dice Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas ¿qué? Anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Y dice Números 16:26. El contexto de Números 16 es cuando se rebela Coré con Datán y Abiram. Cuando ellos se rebelan contra Dios, Dios toma una decisión. Ellos son cortados del pueblo. En ese momento eran anatema. Y les dice Moisés: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Sabía el pueblo de Israel lo que tenía que hacer con respecto al anatema, sí o no? Por supuesto que sí. Y era aquí ahora, mis hermanos, donde Dios llevaría a cabo un juicio. ¿Por qué es necesario que Dios haga un juicio? Por ahí, mi hermano. Cuando el pueblo fue dividido, que tenían líderes incluso a partir de 10 personas, a mí me pareció exagerado. O sea, hoy en día dirían que la carga estatal sería supremamente grande para tener funcionarios para dirigir desde 10 personas en adelante. Eso significa que los que vieron a Acán estaban muy cerca de un líder próximo para denunciarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, y quiero que nos quitemos esa idea de la cabeza de que en Jai justos pagaron por pecadores. No fue así, porque alguien debió haber visto a Acán. Alguien. ¿Ustedes creen que la DIAN no existía en Israel? Por favor, alguien se debió haber dado cuenta de lo que tomó Acán. Yo no entiendo en sentido práctico qué pensaba hacer Acán con eso. Es decir, cuando iban a llegar ya a su casa establecido en Jericó y que alguien llegara a visitarlo y le preguntara: ay, mira qué alfombra tan bonita, ¿dónde la compraste? O cuando fuera a mercar con esos lingotes de oro: ¿y usted de dónde sacó este dinero? Alguien se tenía que haber dado cuenta de eso en sentido práctico. Entonces, yo creo que el juicio era supremamente necesario, además porque la ley ya estaba dada y la ley se tiene que cumplir. Entonces, yo creo que no era tan oculto como pareciera que sí lo fuera. Eso no era tan oculto. Eso alguien tenía que haberlo sabido. A ver, permítame un último ejemplo para bajar el relato un poco a la vida cotidiana. ¿Cuántos tuvieron padres aquí estrictos que cuando usted llegaba con un carro a la casa le preguntaba: ¿y usted dónde sacó eso? ¿Quién se lo dio? Usted tenía dos opciones: decir, me lo encontré, y entonces le decían, vamos a donde se lo encontró. Me lo regalaron, y entonces su papá le decía, vamos a donde se lo regaló. Hermanos, toda la vida hemos tenido que declarar. Hoy le declaramos a la DIAN, antes le declarábamos a los papás, y acá a alguien le tuvo que haber declarado lo que tomó, ¿cierto? Entonces, tan oculto no era. Gracias, mi hermano, por ese aporte. ¿Por qué es necesario un juicio? Miren, es interesante porque Josué no sabía quién era el responsable. Era muy fácil que Dios le dijera: mira, Acán de la tribu de Judá tomó esto y ve y destruye al anatema. Pero Josué no sabe. Dios lleva a cabo un juicio. ¿Será que Dios lleva a cabo un juicio porque Él quiere saber lo que tiene que hacer? ¿Por qué Dios lleva a cabo un juicio? ¿Será porque Dios no sabe lo que tiene que hacer? ¿Por qué creen ustedes que Dios lleva a cabo este juicio? Dios lleva a cabo este juicio eligiendo primero la tribu, luego la familia, o sea, un proceso largo, y eran oportunidades para que Acán reconociera su pecado y se arrepintiera. Pero él sigue calladito, y cuando finalmente el dedo de Dios lo señala, entonces Acán ya dice su pecado, pero ya por temor a las consecuencias, no por verdadero arrepentimiento. Y la lección dice que Jehová conoce el corazón y pagará a cada uno según sus obras. Si hay pecado oculto entre nosotros como miembros de la Iglesia Central de Medellín, Jehová mira el pecado y un día daremos cuenta si no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Amén. Por acá Alonso Hernán, por favor. Digamos que juicio viene, voy a decirlo así, viene de justicia, y Dios es justicia, y es una manera de Dios manifestarse, ¿cierto? De alguna manera. Pero también es la manera en que separa a Dios la santidad de lo que no es santidad, ¿sí?
y ya vimos que Dios era un Dios santo y que el pecado no puede habitar con Dios. Ojalá le diéramos una mirada a las cosas que se robó Acán. Dice que entre tantas cosas se robó un lingote de oro que era oro de Dios, es decir, era algo que le pertenecía a Dios y que él lo cogió para sí, y que se robó además un manto babilónico. Ojalá miráramos de manera profética lo que en Apocalipsis se habla de la Babilonia y relacionemos una cosa con la otra y vemos que realmente lo que Acab estaba haciendo era lo que hoy llamaríamos la disidencia más brava de la historia, ¿sí? Y también porque me parece a mí que es una antesala o una idea futura del juicio investigador. Ok, allá finalizamos con mi hermano Darío. Es que quiero hacer una pregunta muy personal, muy íntima a nuestra iglesia, a nuestro pueblo. Acá se robó lo que era de Dios, porque ese oro, ese lingote y otras cosas eran consagradas para el templo de Dios. Y la pregunta mía es, ¿qué estamos o qué pensamos nosotros, qué hacemos con lo que a Dios le pertenece? Cuando robamos la parte que es de Dios. Acá me estaba realmente robando la parte que era de Dios, puesto que eran unas cosas consagradas para el templo de Dios, lo que Acán se robó. Ok, miren mis hermanos, Dios es un Dios que es soberano. Soberanía representa alguien supremo que tiene la potestad de, y ante todo Dios también es juez. El juicio se lleva a cabo no porque Dios necesite saber quién fue el culpable, porque Dios lo sabía, ¿sí o no? Pero era importante el proceso del juicio para que el pueblo de Israel viera quiénes eran los responsables. Alonso mencionaba algo importante. Cuando Adán y Eva pecan, Dios llega al huerto y ¿qué creen ustedes que hace Dios con las preguntas que les hace a ellos? ¿Es un juicio? ¿Sí o no? ¿Será que Dios no sabía que ellos habían pecado? Por supuesto que sabía. ¿Por qué lo hacía? Para que ellos entendieran las consecuencias de sus actos. Cuando Dios mira la generación de Noé y él se asoma y dice que todo pensamiento era de continuo al mal, Génesis 6, y luego por allá, ¿qué creen ustedes que está haciendo Dios cuando mira la generación de Noé? Es un juicio. Y cuando Dios derrama sus juicios, mis hermanos, téngale miedo porque las consecuencias son gravísimas para aquellos que no siguen sus mandamientos. Y ojo, iglesia, ¿estamos ahora en un juicio, sí o no? ¿Estamos siendo evaluados, sí o no? ¿Estamos siendo como Acán? ¿O estamos siendo como Josué, fiel a toda la ley y a su pacto? De allí la importancia del juicio. El juicio no se hace para Dios saber lo que tiene que hacer. El juicio se hace para Dios revelar su carácter a sus hijos. Cuando nosotros, con la ayuda de Dios, estemos en el cielo, tendremos la facultad de entender por qué Dios decidió que unos se perdieran y otros se salvaran. De allí es la importancia del juicio, vindicar el carácter de Dios. Ahora, se lleva al juicio a cabo. Pásame porfa ya, Stacy, la siguiente. Dios señala primero la tribu, luego la casa, luego la familia, luego los varones y finalmente el responsable. ¿Creen ustedes que Acán demostró arrepentimiento en todo este proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? Justifique la respuesta. Vamos corticos que ya se me fue el tiempo. Dice Alonso por la forma en la que él habla. Dale, ahí te llevan para que te escuchen, Alonso. Sí, digamos por la manera como Acán se expresa, donde él de pronto la Reina Valera lo expresa de una manera muy poética, muy linda, pero la idea es que el man dice, sí, yo vi el oro, vi este manto, vi esta otra cosa, me gustó y lo escondí, ¿y qué? Ok. Miren, Acán vio al pueblo de Israel saliendo derrotado. Vio a los 36 varones que fueron asesinados. Vio a Josué y a los ancianos de Israel que se postran sobre su rostro. Todo el día, porque dice hasta el atardecer. ¿Y Acán tuvo oportunidad para confesar su pecado, sí o no? Por supuesto que sí. Luego Dios dice al pueblo, Josué, dile al pueblo que se santifique para mañana. Acán tenía todavía oportunidad. Espérenme, cierro el punto porque se me fue el tiempo.
Luego Josué prepara al pueblo, se santifica al pueblo. Tenía todavía oportunidad Acán de confesarse. Mis hermanos, Acán tuvo todas las posibilidades para confesar. Y cuando lo hace, no lo hace a modo de confesión, lo hace a modo de justificación. Y dice la hermana Elena en Patriarcas y Profetas que Acán no se había arrepentido genuinamente de su pecado. No sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborreció el mal que había hecho. Acán no se había arrepentido y por esto Acán sufre las consecuencias, él y posiblemente los responsables de saber este pecado. Por allá mi hermano Darío, cortico que ya se nos fue. Mano, una palabra no más. Acán cometió un pecado, como dice los primeros libros de la Biblia, un pecado de mano alzada, porque conocía la obediencia a Dios y no la cumplió. Amén. Voy a hacer algo aquí. Voy a cerrar 1, 2, 3 opiniones. Mi hermano o mi hermana Elena y acá adelante y cerramos la participación. No, es que a mí me quedó, fue una curiosidad en la semana y es, si Acán hubiera confesado antes de llegar a donde él, ¿no hubiera sufrido la muerte? Es interesante, mire. La ley dice que aquel que tome del anatema, lo estudiamos, indefectiblemente muera. Pero Dios también le dio a Acán la posibilidad de confesar su pecado. Hay un ejemplo muy claro con la rebelión de Coré, donde los hijos de Coré, a pesar de que sabían del pecado de su padre, ellos decidieron no participar de ese pecado y Dios no los destruyó. Por ende, Dios le dio también la oportunidad a ellos de que tomaran una decisión. Yo creo, porque esto lo podríamos comparar con otros relatos de la Biblia, si Acán hubiese confesado su pecado de corazón, revelando contrición, cambio, aborrecimiento del mal, Dios hubiera perdonado con base en los otros relatos y la misericordia de Dios. Mi hermana Elena, no puedo dar más participación. Perdón. Mis apreciados hermanos, cuando nos quedamos con los diezmos que pertenecen al Señor, estamos cometiendo el pecado de Acán. Y acá adelante, porfa, Hernán. Ahora, perdóname. Sí, precisamente lo que dijo la hermana, y yo quería leer una cita, no encuentro exactamente la referencia, pero es una cita corta de Ellen White y tiene, el sentido es el principio, algo que es de Dios, que pertenece a Dios y que Dios dice cómo se debe usar, como en el caso de Jericó, pero uno le da un uso diferente, entonces se convierte en ese mismo pecado. Como dijo la hermana, los diezmos, él dice el 10% es mío, no es para el mercado de la vecina ni nada. Lo mismo también en el tema de como el uso del cuerpo, el uso del sábado santo. Y hay una cita cortica que dice aquí, el pecado de Acán es un ejemplo de cómo un solo individuo puede causar daño a toda la comunidad. Okay. De la misma manera, el pecado de inmoralidad sexual de este hermano no solo está afectando a él mismo, sino que también está causando sufrimiento a su familia. Es hora de que se arrepienta y busque la misericordia de Dios. Es una carta que ella le envió a un hermano que creo que era un líder de iglesia, aparentemente una persona muy consagrada, y todos se preguntaban por qué su familia estaba cada vez, su salud peor, y decían, aquí pasa algo. Y a través de la hermana Ellen White, el Señor hizo la revelación de que ese hermano tenía un pecado de inmoralidad sexual secreto, que él practicaba vicios secretos. Actualmente también podemos pensar que como nadie nos ve, tomamos nuestro cuerpo para hacer con él cosas, adulterio, qué sé yo, vicios secretos, pornografía, cosas, y estamos afectando nuestra familia, estamos afectando nuestra iglesia. Gracias, mi hermana. Voy a cerrar la participación, les pido mil disculpas, mis hermanos, el tiempo. Dice, mira, Dios usa la derrota inicial de Israel como una plataforma para que ellos tengan éxito. El lugar donde Israel fue avergonzado y derrotado, Dios lo usa para que Israel alcance el éxito, y es también lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y finalmente, la lección cerraba con testigos de Dios, porque cuando Josué clama a Dios porque él no entiende, él dice, Señor, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué no se preocupaba tanto por la suerte de Israel, se preocupaba era porque el nombre de Dios no fuese pisoteado, no fuese machacado, no fuese hecho semejante a los dioses de los cananeos. Y en muchos ejemplos vemos cómo Moisés también siguió este ejemplo. Por ejemplo, con el becerro de oro, Dios dice, levantaré de ti una nación más fuerte y grande que ellos.
Y Moisés le dice, mira, después van a hablar los egipcios, que los sacaste al desierto para matarlos. Más adelante, con la misión de los 12 espías, Dios quiere destruir al pueblo y Moisés les dice, mira, gentes que han oído tu nombre, tu fama, después van a criticar. Y mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser testigos de Dios, que los demás vean a Cristo en nuestra vida, que el nombre de Cristo no sea pisoteado por nuestras acciones. Y esa es la preocupación que debe tener todo cristiano. No sé si nosotros estamos siendo como Acán, seguramente sí, por lo menos yo lo he sido. Pero estamos llamados, mis hermanos, a confesar nuestros pecados y hallar misericordia también en Cristo Jesús. ¿Ha quedado clara la lección, mis hermanos? Les invito ahí donde estemos, inclinamos el rostro para orar. Oremos. Bondadoso Padre, te agradecemos, Señor, porque hemos estudiado la lección, hemos comprendido, Señor, tu palabra y también el propósito de ella. Te pido, Padre, que si estamos siendo como Acán, si estamos ocultando pecados, si hemos escondido, Señor, del anatema en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a confesarlo para hallar perdón en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no ser semejantes a los demás pueblos. Y ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo Jesús mientras caminamos, Señor, hacia la Canaán celestial. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.